Buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio donde hablaremos del fenómeno del niño en Colombia y cómo sacarle provecho. Ya hay varias personas conectándose acá a este en vivo, vamos a dar un espacio de 2 minutos para que terminen de llegar las personas que de pronto han tenido problemas con la conexión y daremos inicio a la charla entonces en 2 minutos. Listo, bienvenidos a todos, a los que se acabaron de conectar. Como les comenté hace un breve instante, hoy hablaremos del fenómeno del niño en Colombia y cómo sacarle provecho. Hoy nos acompaña un gran grupo, estoy muy orgulloso pues de poder compartir este espacio con ellos. Les voy a presentar a cada uno de ellos y si me salto, me falta alguna descripción que lo represente, pues me complementan en este espacio. Voy a empezar desde mi izquierda hacia el fondo, entonces empiezo por Eduardo. Eduardo Teortúa es partner en sostenibilidad y cambio climático en Deloitte. Ha trabajado con empresas y gobiernos buscando cómo apoyar a generar planes para facilitar el cambio climático y facilitar la sostenibilidad en todas las empresas. Y pues cuéntanos, Eduardo, un poquito más de lo que tú haces en el día a día. No, Juan, y qué gusto saludarlos a todos y muchas gracias por la invitación. Muy contento de compartir este espacio el día de hoy y bueno, les cuento un poco más. Como lo decía Juan, asesorando empresas desde hace ya más de 15 años en temas particularmente asociados con la sostenibilidad, con el cambio climático y también pues muy conectado con todo el mundo de las energías renovables. Así que pues muy contento de estar con ustedes el día de hoy, de poder compartir reflexiones frente a este reto que tenemos hoy, como lo es el fenómeno del niño, pero que sin lugar a dudas también trae un montón de oportunidades que hoy vamos a conversar y también dejar algunas reflexiones sobre cómo abordar esa temática. Juan, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eduardo. Seguimos con Juan José. Juan José Cárdenas es un líder destacado en tecnología e innovación. Actualmente es gerente de tecnología en Celsa. Es una persona con un grato conocimiento técnico. Creo que es de las personas que conozco, pues tengo la oportunidad de conocer que tiene un gran conocimiento técnico en la parte de energía, en el desarrollo de iluminación, en energía sostenible como es la energía solar. Juan, compleméntanos un poquito quién eres tú, contándole aquí a la audiencia qué haces tú en tu día a día. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Eh, sí, esa es la presentación, es un poco pues mi campo de acción durante más de 30 años ha sido en investigación y desarrollo. En los últimos tal vez 15 o 20 años
me he enfocado mucho en el tema de energía. Inicialmente más desde el punto de vista de las protecciones y las maniobras en las redes de distribución de energía, posteriormente en iluminación LED, iluminación solar, y en los últimos 2, 3 años muy enfocados en infraestructura para movilidad eléctrica, que ese ha sido pues uno de los focos que nos han traído a este punto. Perfecto, muchas gracias Juan. David es un profesional, es un experto en energías renovables. En su momento apoyó en la investigación que desarrolló un carro solar que recorrió el desierto australiano solamente con la energía del sol. Hoy es el director comercial de Darwin Energía Solar y cierra este panel de expertos desde una mirada más de cómo las personas están viendo el fenómeno del niño en Colombia. Entonces, David, compleméntanos ahí la información desde lo que tú Bueno, haces en tu día a día. igualmente pues muy plácido de acompañarlos hoy. Muchas gracias por la invitación. Pues Juan, llevo 12 años trabajando con energía solar, hace un poquito más de año y medio, un poquito más metido en movilidad sostenible y muy contento de compartir algo de lo que sé en este espacio. Muchas gracias, David. Finalmente me presento, yo soy Juan José Zapata, soy gerente de Beagle Group. También llevo ya 7 años trabajando con energía solar y movilidad eléctrica. He tenido la fortuna de trabajar en proyectos importantes en la ciudad, más que todo a nivel empresarial, viendo cómo impacta la energía solar en las empresas y en algunas ocasiones viendo cómo impacta en los hogares, viendo qué beneficios lleva tanto a nivel empresarial como a las personas en su día a día. Entonces vamos a dar pues, inicio a la conversación sobre el fenómeno del niño. El fenómeno del niño es algo de lo que hablamos mucho, pero creo que se profundiza muy pocas veces. Es algo que se da cada 2 o 7 años. La última vez que se vio en Colombia fue entre 2015 y 2016. Vamos a ajustar exactamente 7 años desde la última vez que tuvimos un fenómeno del niño en Colombia. Y realmente el fenómeno del niño se caracteriza porque se aumentan las temperaturas y se generan sequías, afectando varias cosas. El tema de la energía, afectando los alimentos, afectando los costes de todo lo que nosotros consumimos en nuestro día a día. Entonces, por eso es tan relevante que hoy que estamos en evidente fenómeno del niño para Colombia, que empecemos a hablar de él y los impactos que puede generar. Entonces, pues yo quisiera preguntarles, pues 2015, 2016, 7 años han pasado. ¿Ustedes recuerdan cómo fue ese último fenómeno del niño en Colombia y qué impactos trajo para nuestro país en esa ocasión? Yo me acuerdo mucho de que también se empezaron a generar como un montón de circunstancias complejas que al final, además del fenómeno del niño, como que nos llevaron pues nuevamente como a ese fantasma del apagón, pues que de alguna manera ese sí es el que recordamos más todos los colombianos, pues Juan y Juan José y David estaban más chiquiticos, yo también, pero no tanto, yo sí me acuerdo mucho y bueno, Juan José creo que sí le tocó vivirlo y lidiar con él. Pero de alguna manera 2015-2016 como que empezó a generar ese fantasma nuevamente. Recuerdo que también hubo un problema con la central en Guatapé, ¿no? Que La línea de San Carlos, EPM tuvo un problema como en un mantenimiento y se le quemaron unos cables que tocó traer, sí. y Bueno, todo se iba entonces sumando. todo eso generando pues como ese riesgo, pero sin duda lo que decís, o sea, es un fenómeno que reaparece pues naturalmente, pero que quizá ahorita lo vamos a hablar más en detalle. Tenemos el reto de que estamos ya viviendo unas condiciones climáticas cada vez más complejas asociadas pues al aumento promedio de la temperatura del planeta, que hacen pues que estos fenómenos del niño sean mucho más complicados y generen pues mayores riesgos y retos para nuestra sociedad. Perfecto. La siguiente pregunta, pues es algo que no vamos a profundizar mucho en qué partido político tomamos, pero sí es importante hablar de medidas que se tomaron en su momento, porque es importante poder evaluar si esas medidas tomadas en ese momento funcionaron y cómo podríamos hoy, que tenemos esta amenaza de fenómeno del niño, poder actuar para empezar. Yo creo que si ya no estamos preparados vamos a sufrir un poco, pero como si no nos hemos preparado a hoy, podemos prepararnos. Entonces, en su momento,
recuerdo que entre 2015 y 2016 el gobierno hablaba de varias estrategias como apagar paga, que era que nos invitaba en ciertas horas del día a pagar electrodomésticos, a pagar luces, buscaron cómo aumentar las aguas en las hidroeléctricas, que en su momento pues no tuvo como tanta funcionalidad. Entonces la pregunta es, y espero que estén más participativos los tres, ¿cómo creen ustedes, y empecemos por David, qué fueron esas estrategias que el gobierno tomó en 2015 y 2016? ¿Crees que funcionaron? ¿Crees que hubiera podido haber hecho algo diferente? Ve, Juan, yo creo que en su momento funcionaron, pues porque realmente no hubo un apagón, que era lo que intentaban evitar. Pero al ser unas estrategias de choque o muy reactivas a lo que estaba sucediendo, pues finalmente no tiene un impacto a largo plazo. Hoy nos volvemos a enfrentar y entonces uno se da cuenta, si otra vez está la misma amenaza, es porque realmente no hubo impacto a largo plazo. Si se hubiera podido hacer diferente, también es muy fácil decirlo hoy con el periódico leído 5 o 6 años después. Lo que sí creo es que hoy hay mucha más tecnología para poder evitar, no este, sino el que va a seguir, que seguramente va a pasar y como lo decía Eduardo, cada vez es más fuerte pues el tema de cambio climático, entonces el siguiente seguramente va a ser más fuerte y el que siga pues una sequía todavía más fuerte y cómo desde hoy entre las tecnologías que tenemos disponibles más las nuevas que se van a desarrollar podemos empezarlas a meter dentro de un paquete que sí solucione pues a futuro el fondo del problema. El problema no es que haga mucho calor, el problema es, bueno, si hace mucho calor, entonces cómo yo respondo a eso y eso me lleva a gastar más energía, pero también eh, yo la genero de cierta manera y no tengo disponible el recurso para generarla. Entonces, cómo todo ese paquete de cosas o todo lo que juega ahí, empezamos a responderle no solo desde tecnología, sino también desde políticas públicas que sí realmente permitan que suceda una mejor planeación o una mejor respuesta, mejor a ese fenómeno. Como un líder de tecnología como Juan José vio esas medidas que tomó el gobierno en su momento entre 2015 y 2016. En general, las medidas que toman los gobiernos en casi todos los temas, y no se exceptúa el tema energético, son medidas que tienden a ser de corto plazo, medidas de choque, porque no tenemos un panorama de planeación suficientemente largo, ¿cierto? Los ciclos son, cuando mucho, los ciclos presidenciales, ¿cierto? No hay unas políticas, eh, los ministros de Mina y Energía cambian con mucha frecuencia, entonces es difícil mantener esas políticas en el largo plazo. Hay proyectos que obviamente exceden los periodos presidenciales, pero esos proyectos a veces se ven golpeados por ese entorno macropolítico que muchas veces, o macroeconómico, que muchas veces no permiten hacer un desarrollo continuo y suficientemente efectivo. Eh, Creo que algunas medidas se han tomado, algunas medidas han funcionado, pero hay un riesgo muy grande y es el de satanizar ciertos sectores o ciertas fuentes de energía. O sea, un sistema energético suficientemente robusto tiene que tener diversidad. Eso es una de las primeras cosas, ¿cierto? Entonces no se puede de un día para otro decir, no, no más hidroeléctricas, no, o sea, se requieren y en un país como Colombia tiene mucho potencial. Las fuentes térmicas indudablemente son parte de la solución, tienen que estar ahí porque son las que están disponibles, las que se pueden encender y apagar a voluntad en cualquier momento del año. Y hay un complemento indudablemente muy fuerte con las nuevas energías, energías eólicas y energías solares, que se combinan muy bien con los ciclos de altas temperaturas. O sea, cuando hay mucho sol, cuando hay mucho calor, hay poca agua, pero hay mucho viento y hay mucha radiación solar. Entonces son unos complementos ideales para ese tipo de situaciones. Creo que eso es lo que hay que tratar de concatenar mejor para que a futuro tengamos un sistema más robusto y menos dependiente de esas variaciones estacionales o ese tipo de fenómenos que son más o menos cíclicos, difíciles de predecir, pero que se sabe que cada vez van a tener un impacto más grande. Sí, ahí quisiera complementar que a lo mejor una de las grandes diferencias que tenemos en lo que estamos viviendo hoy versus
el escenario del 2015-2016 es que precisamente hoy tenemos dos realidades que tenemos que saber manejar. La primera es, sin dudas, las tecnologías, la evolución de las tecnologías asociadas con la energía solar y la energía eólica está en un punto muy avanzado versus lo que teníamos hace 7, 8 años. Entonces, pues claramente uno ve la abundancia de oportunidades que tenemos en el país alrededor del tema solar y el tema eólico, que bueno, eso va para otra conversación porque el tema de aprovechar el potencial eólico del país pues tiene unos retos adicionales hoy, particularmente en La Guajira. Pero sin dudas es un escenario muy diferente, o sea, hoy sí vemos la posibilidad de acelerar mucho más la implementación de proyectos solares y eólicos en el país. Y tenemos este otro escenario en el que sin dudas tenemos que buscar garantizar también la seguridad energética, darle firmeza al sistema y estamos ante esta paradoja de, bueno, qué le da esa firmeza al sistema? Combustibles fósiles, carbón y gas particularmente en Colombia y tenemos obviamente el reto de, bueno, queremos o no utilizar carbón para producir energía y lo que eso significa. Y el gas, pues que sabemos que también pues, tiene múltiples usos en Colombia, que hace pues que utilizarlo para la producción de energía pues tenga también unos retos adicionales. Entonces, pues de alguna manera hay que ir pensando en cómo nos vamos a preparar de cara a lo que va a ser el niño 23, 24. Algunos dicen que va a ser más duro el 24 que el 23. Entonces, pues cómo nos vamos preparando para ese corto plazo, pero sin dudas hay que tener esa conversación de cómo se va a seguir fortaleciendo la matriz energética del país. Y coincido con el mensaje de Juan, o sea, tiene que ser una matriz que sea capaz de adaptarse a todos estos escenarios, de aprovechar obviamente todo el potencial que tenemos para que siga siendo una matriz muy limpia, pero que sea capaz de brindarnos seguridad energética cuando volvamos a tener otro fenómeno del niño, porque lo vamos a volver a tener. Entonces, creo que encontrar ese balance es fundamental y ojalá que el gobierno actual entienda esto y si no, pues que los próximos gobiernos pues, nos encaminen a encontrar ese equilibrio en la matriz energética del país. Tocamos varios puntos importantes y creo que los tres los llegaron a tocar. Acá hay una pregunta, me parece pues, como apropiada para el momento. Ustedes, si tuvieran la oportunidad, y esperemos que este en vivo sea la oportunidad para generar un sonido que llegue, ojalá, a muchos rincones de Colombia, si ustedes pudieran darle una recomendación al gobierno actual sobre cómo manejar este fenómeno del niño, ¿qué le dirían? Y No, pensando pues, lo que acabas de una decir, pregunta. 23, 24. Entonces, estamos hablando que si no estamos preparados, tenemos la oportunidad porque el 24 va a ser mucho más retador. Y no lo pensemos solo en energía, que ahorita vamos a profundizar un poquito en energía, sino que diversifiquémonos un poquito. Acordémonos que el fenómeno del niño implica altas temperaturas, aumentos en los costos de los alimentos porque pues, hay escasez de agua para los riegos, no solamente para la generación de energía, y también el tema de energía. Toquemos los tres puntos que yo creo que es importante. Esperemos que en este en vivo haya varias personas, que haya muchas personas del sector eléctrico, pero que ojalá también haya, que nosotros le enviamos esta invitación a muchos amigos que sabemos que también están en el sector agro. Creo que podemos decirle cosas, sobre todo desde una mirada muy diferente, que acá hay muchos ingenieros, podríamos darles algunas ideas para que se preparen. Entonces, pues ya ahí David tuvo la responsabilidad de comenzar a responder ahí por petición de Eduardo. Entonces, David, repitamos por tu lado. Pues yo creo que una de las mejores salidas siempre va a ser el racionamiento sin llegar a pagar, ¿cierto? O sea, es muy difícil generar un kilovatio nuevo de energía. ¿Cómo entonces hago para gastarme mejor lo que tengo? Y si eso uno lo extrapola a los diferentes sectores, quería que iría en la misma línea. Bueno, si tengo poquita agua, ¿cómo tengo mejores tecnologías para regar? O si tengo poquito frío, ¿cómo hago para ser más eficiente en mis cadenas de frío? Y ahí, ese sería como la apuesta desde mi lado. Ya no sé si sea muy corto el tiempo, muy largo para llegar con más, como con más recursos, entonces cómo los usamos de manera más eficiente. Ya si me voy al lado de energía, le pondría un acelerador a autogenerar. Crear grandes plantas puede ser difícil, pero crear muchas plantas en paralelo en el sitio donde se consume la energía puede ser muy rápido y muy viable pues hacia una respuesta a, a la necesidad energética. Entonces redondearía con
Eficiencia en el uso de los recursos, respuesta a la demanda y autoconsumo. Sería como mi fórmula. Soy Juan y Eduardo. Te la va a recomendar el gobierno, Juan. Hombre, pues que primero que todo que tiene que primar el criterio técnico. O sea, en este tipo de cosas realmente sobran las consideraciones políticas. Aquí hay que pensar en que hay un problema que se resuelve es técnicamente. Eh, Coincido perfectamente en que las medidas de choque pues son racionalizar el consumo, primero que todo, que es distinto de racionarlo. Ojalá no se llegue a ese panorama de tener cortes de energía, pero sí racionalizarlo vía tarifas, vía también formas de fomentar el uso eficiente, ¿cierto? No todo es con castigo, también puede haber premios al uso eficiente de la energía. E indudablemente fomentar la generación local, la generación distribuida, porque ampliar las redes, ¿cierto? Generar en un sitio para transportar la energía a otro sitio es costoso, toma mucho tiempo, robustecer las redes, hacer anillos, en fin, eso es difícil. Entonces, pues las medidas más eficientes siempre son generar donde se consume, ¿cierto? Eso es lo más barato, lo más rápido y lo más efectivo. Sobrecarga menos los sistemas de interconexión y mediante muchos proyectos de capacidad razonables se logran soluciones eficientes y efectivas en el tiempo. Y casi que eso se podría extrapolar a todo, pues la Así. comida, si pudiéramos generarla o cultivarla donde se consume, hay menos transporte y eso significa pues también una reducción en huella de carbono. Y con lo que decías Juan, no sé si Eduardo de pronto está más familiarizado, yo he visto por ahí un movimiento, no sé si es movimiento que dice sin transmisión no hay Así, transición, no sé si vos tenemos de un pronto más familiarizado ahí. buen amigo que lidera estos temas en una empresa muy importante del país que habla mucho del tema y sin duda sí va muy en línea con lo que estamos diciendo. O sea, robustecer desde la transmisión es un esfuerzo muy grande que en Colombia adicionalmente hoy tiene un componente social muy complejo de navegar en ciertas zonas del país y por lo tanto pretender que rápidamente desde la transmisión podamos, digamos que habilitar muchos proyectos no va a ser fácil. Pues no está siendo fácil, o sea, ya lo estamos viviendo y ahí tenemos un reto. Yo quisiera retomar aquí y dar tres mensajes. El primero, sin dudas, el tema de la generación distribuida es fundamental, pensarlo también desde un enfoque de eficiencia energética, porque al final de cuentas, por ejemplo, hay muchos proyectos solares que tienen esas características, pues te generan unos ahorros en cierto porcentaje de tu consumo anual o mensual de energía. Entonces ahí hay una gran oportunidad, cómo incentivar, aprovechando esta coyuntura, cómo incentivar a través de este tipo de proyectos mayores eficiencias energéticas. Entonces creo que ahí hay un elemento importante. Ahorita arrancábamos esta sesión hablando de lecciones aprendidas del 2015-2016. Yo más o menos sí me acuerdo pues de esa, hubo una campaña muy fuerte en ese momento pues de invitarnos a reducir el consumo. Creo que todos los días salía pues como un contador que nos decía que si lo habíamos hecho bien como país ese día o no, y eso pues tuvo un impacto mediático en radio, en televisión, en prensa, hasta en las mismas redes sociales. Creo que todos los días nos decían si habíamos cumplido la meta o no que el gobierno se había puesto de consumo energético de esa jornada. Entonces yo creo que hay campañas de educación, creo que dependiendo cómo evolucione este fenómeno del niño, si es tan intenso como algunos plantean que puede ser, pues ese tipo de campañas de educación van a ser muy, muy importantes. Y luego yo me quedaría con otro elemento y es el tema de un poco el mensaje que el gobierno actual está dando frente al tema del cambio climático, que es un tema que aparece constantemente pues en los mensajes del presidente y de muchos de sus aliados y ministros. Yo creo que aquí hay una gran oportunidad para que también entendamos un poco que este fenómeno del niño y la intensidad del mismo fenómeno del niño pues también trae las condiciones asociadas con el cambio climático y que de alguna forma es como adelantarnos a ese futuro que no va a ser muy lejano y por esa razón pues hablar de eficiencia energética, hablar de más uso de energías renovables, pero también entender que la matriz energética del país necesita firmeza y seguridad para poder funcionar. Yo creo que hoy se da una coyuntura como para que tengamos una conversación más técnica y que realmente pues avancemos
hacia tener pues una matriz energética que nos permita seguir siendo competitivos, que nos permita seguir siendo sostenibles, pero que al final garanticemos lo más importante y es que haya energía para los colombianos. Súper, Eduardo, ahí lo que mencionabas al final. Yo creo que va muy en línea la pregunta que viene, y es ¿qué tiene diferente este fenómeno del niño a lo ocurrido hace 7 años? Pues, Empecemos por Juan, pues que yo creo que por la posición en la que está, difícilmente ustedes lo miren para que empiece de primero. Entonces, Juan, ¿qué tiene diferente este fenómeno del niño el de hace 7 años? Eh, a ver, pues hay mucha más información. Esa es una de las cosas que ha cambiado. Creo que la cantaleta de tantas organizaciones ha ido entrando, la gente está entendiendo, está siendo más evidente, aún sin fenómeno del niño, era evidente que algo estaba pasando con el clima, indudablemente, ¿cierto? Hay discusiones acerca de si es efecto o no es efecto del hombre. Puede que el ciclo se hubiera presentado necesariamente sin importar qué hubiera hecho el hombre, pero la intensidad sí sabemos que la podemos moderar. O sea, sabemos que aunque hay ciclos climáticos, eh, cada vez el impacto de lo que hacemos como especie es mucho más grave sobre el clima y acentúa los extremos a los cuales está llegando. Entonces es obvio que aunque puede que hubiera un ciclo natural, lo agravamos nosotros, ¿cierto? Y eso es una gran diferencia. Yo creo que ya nadie puede alegar ignorancia al respecto. Pues cualquier persona medianamente instruida, con un cierto nivel de acceso a los medios de comunicación, entiende el problema y está informada. O sea que yo creo que ese es uno de los principales diferenciadores, pues, para todos, pues. Yo recuerdo el fenómeno del niño cuando yo estaba joven, el primero que me tocó, yo estaba en la universidad y eso pues nos tomó por sorpresa. Pues, nadie sabía eso qué era y eso fue aterrador. O sea, yo no quiero ni espero que no volvamos a eso. Eso fue aterrador. Eso era una cosa absurda, pues. Tener que salir con las luces apagadas, llegar a la casa sin energía, que las noticias del día fueran el nivel de los embalses. Esa era la mayor preocupación de todo el mundo, en qué nivel estaban los embalses. Eso es dramático, ¿cierto? Y creo pues que no, ya no hay excusa para volver pues a ese punto. sí. Sí, yo me uno a ese mensaje. Yo creo que hoy la información, pues de alguna manera el hecho de que hoy sea tan fácil para nosotros hoy aquí sentarnos a conversar, a reflexionar sobre este tema, tener la oportunidad de pues, presentárselo pues, a las personas que nos van a estar acompañando o que nos están acompañando en esta sesión virtual. Yo creo que ahí se marca una gran diferencia. O sea, también tenemos una posibilidad como de educar y de contribuir conocimiento alrededor de la temática M1. Yo creo que una persona que tenga acceso a medios de comunicación, algunas lecturas pues generales alrededor de estos temas, pues entiende que estamos ante un fenómeno que obviamente genera pues unos retos adicionales en muchos frentes, incluido pues el tema de la producción de energía en un país como Colombia, y que de alguna manera pues nos motiva, nos invita como a reflexionar y entender, bueno, si este tipo de fenómenos suceden, pues qué tenemos que hacer, cómo nos tenemos que preparar y cómo el país, pues, digamos que tiene que seguir evolucionando, reitero, entendiendo que este es un fenómeno cíclico y que hoy lo estamos viviendo posiblemente con una intensidad alta, pero que probablemente en el futuro vamos a volver a tener pues una situación similar. Entonces yo creo que todo lo que podamos hacer para que las personas que viven en un país como Colombia entiendan que nos enfrentamos a este fenómeno y que tenemos que pensar a largo plazo en cómo nos adaptamos al mismo, pues es muy importante que lo sigamos haciendo. Yo a eso le sumaría dos cosas. Uno es, a mayor o menor nivel, el tema de la guerra cambió un poquito y entonces en el 98, 99, parte de los apagones tenían que ver con el fenómeno del niño y parte de los apagones pues con que habían afectaciones a la infraestructura. Entonces, hoy de pronto eso ha hecho incluso cambiar
a los anteriores, o bueno, que pasaron después del 98. Y lo segundo es los COP. Yo creo que el COP 21 y hacia adelante, y la firma de estos tratados también ha puesto muy como en primera plana información y que este tema pues sea de una conversación que cualquiera pueda tener en un desayuno, un almuerzo con su misma familia. Entonces, eso también haría pues o hace un cambio frente al que venimos empezando y como decía Eduardo, pues va a seguir sucediendo por lo menos por un año. Todas las personas que nos están viendo, les quiero decir que tienen los canales abiertos para que planteen preguntas. Al final, si quieren, pueden dirigir una pregunta directamente a uno de los expertos que tenemos en el panel y al final del conversatorio estaremos respondiendo cada una de estas preguntas. Entonces ahí pueden mirar en el chat, escribir sus preguntas y con el mayor de los gustos, como les digo, al final vamos a responderlas. Si no está dirigida a alguno, pues yo tendré el honor de elegir quién la responde. David está hablando de algo muy importante y es las conversaciones que se generan entre familia. Y creo que Eduardo y lo complementó, pues porque todo no es de gobierno. Realmente el fenómeno del niño es algo que se da cada 2, 7 años, como se los mencionaba al principio. Entonces, realmente no importa quién esté en ese momento bajo el gobierno, realmente es algo que va a pasar sí o sí. Entonces, ya hablamos de qué pasó hace 7 años, ya hablamos de las recomendaciones que les daríamos al gobierno actual. La pregunta ahora para ustedes es, ¿qué recomendación le dan a la población colombiana para prepararse para este fenómeno del niño, para protegerse, para mitigar, los que pueden mitigar también este fenómeno del niño, pero hablemosle ya a la población colombiana? Puede ser nuestra familia, puede ser nuestros amigos, puede ser la población colombiana en general. ¿Qué les dirían? Ahí sí les doy para que empiece el que quiera. No has empezado hoy ninguna pregunta. Como yo empecé la primera, pero con mucho gusto retomo. A ver, yo creo que aquí tenemos mucho que hacer desde la sensibilización y la educación. Un poco, ahorita estaba pensando que el tema de la información y que ya pues, la información les llega a todo el mundo y estoy aquí acordándome que en estos días mi hijo que tiene 7 años me preguntaba por el fenómeno del niño. O sea, hoy estamos en un escenario donde sin dudas es un porcentaje de la población que de alguna manera se conecta y entiende estos temas mucho más y digamos en Colombia veníamos de tener en los últimos, ¿qué? 2, 3 años pues unas condiciones climáticas muy opuestas a las que tenemos hoy en día. Por ejemplo, nosotros que vivimos en Medellín y en Valle de Aburrá, pues veníamos de ver llover y llover y llover y el año pasado pues batiendo récords históricos de cantidad de agua que tuvo la ciudad. Muchas personas dudaban si éramos realmente la ciudad de la eterna primavera en alguna Exacto. ocasión. En las últimas semanas parece que volvimos a esa frase, pero recuerdo que mi hijo me lo preguntaba y la forma más fácil que yo le expliqué fue eso, pues mira la diferencia de temperatura que estamos teniendo, pues porque pues le había tocado en los últimos 2 o 3 años de su vida experimentar una ciudad muy fría, todos los días saliendo con su chaqueta porque llovía, etcétera, y ahora pues llevamos, no sé, un mes o más en una situación súper diferente. Entonces yo creo que son como desde esa cotidianidad que uno puede como explicar y entender que estamos ante unas condiciones climáticas diferentes y uno se va dando cuenta, pues ve estos días con el sol tan intenso, etcétera, los incendios nuevamente que uno empieza a observar lamentablemente y empieza a conectar lo que eso puede significar en términos que tengamos menos agua, lo que puede significar en términos de lo que explicabas ahorita y es pues dificultad para producir ciertos alimentos que obviamente requieren de esa agua para poder producirse de forma adecuada. Entonces hay que empezar a conectar todas esas cosas y yo sí creo que aquí para los colombianos en general es entender que vamos a estar ante un escenario en donde una de las palabras claves va a ser la eficiencia, o sea, eficiencia en el consumo de agua, eficiencia en el consumo de energía, eficiencia y manejo responsable de nuestros alimentos, de los residuos que generamos. Pues me va a salir un poquitico acá, pero por ejemplo, Colombia es un país en donde se pierden 9 millones de toneladas de alimentos al año. Pues, ¿cómo podemos también reducir un poco esa pérdida de alimentos? Porque eso va a contribuir también ante este escenario que tenemos. Y lo otro es pensando, porque a la gente entiende es con el bolsillo, entonces yo creo que también
poco que tengan en cuenta que todos esos fenómenos que estoy explicando lamentablemente van a generar presiones inflacionarias, aumento en el costo de la energía, aumento en el costo de los alimentos, entonces también pues seamos conscientes que esa es una realidad a la que nos podemos enfrentar y pues tenemos que planificar nuestros gastos pues como de nuestra unidad económica, nuestras familias, pues pensando en que se vienen unos meses en donde hay que ser muy cuidadoso y eficiente también en el tema pues del manejo pues de los recursos económicos. Sí, hay que racionalizar la vida. Ese es el mensaje y lo que tenemos que hablar con nuestras familias, con los amigos, con los niños, ¿cierto? Desde lo más sencillo, pues, tratar de limitar lo más posible el consumo de agua, el consumo donde Medellín no es una ciudad de mucho aire acondicionado, pero en muchas partes se va imponiendo simplemente porque es posible y porque hay dinero, ¿cierto? Pero no, es decir, si puedo moderar la temperatura abriendo ventanas, solo con la elección del vestuario, hombre, está haciendo calor, pues no, tengo que ponerme las prendas más calientes, no puedo dormir con la ventana abierta, puedo hacer cierto tipo de decisiones que son decisiones muy personales que finalmente van a disminuir el consumo de recursos. ¿Cierto? Limitar las duchas, limitar la cantidad de agua que se utiliza para cocinar, los mismos desplazamientos, siendo eficientes en el desplazamiento, que los desplazamientos que hacemos, ¿cierto? Para disminuir el consumo de combustibles o incluso de energía pues, eléctrica en los carros eléctricos. Todo eso contribuye y haciéndolo decisiones conscientes de cada uno de nosotros, con seguridad ayudan, ¿cierto? Y ese tipo de medidas impactan y tienen efecto muy rápido. Es lo que primero se siente y se nota en el bolsillo y en la presión sobre el consumo de recursos naturales, que son limitados y tienen unos costos cada vez más altos. Sí, yo me uno pues indudablemente a cómo le bajamos el estrés al sistema e incluso viene desde el consumo de cualquier producto. Yo ayer le decía a mi esposa, fuimos a comprar un agua y decía que la habían empacado en Estados Unidos. Entonces, ya, ¿cuál es la huella de carbono de un tarro de agua? Y si uno empezara a medir desde todos los niveles, seguramente la huella de carbono de todos es muy alta. Entonces, ¿cómo le bajamos estrés al sistema? Y ahí me uniría pues a lo que ustedes dos dicen y desde muchas líneas, no solo desde apagar el bombillo, sino si pudiera recolectar agua, si pudiera, en algunos casos, agua que ya usé en mi casa para un proceso, después usarlo para vaciar el baño. Incluso de acciones muy sencillas como apagar el wifi. eh, en algún momento hice la cuenta, pues, y no eran muchos kilovatios, pero ahorita decía que cada kilovatio va a contar. Entonces, si yo puedo disminuir en el mes la carga pues, del sistema en 3 4 kilovatios solo desconectando el wifi 12 horas al día, cuando no estoy o cuando estoy dormido, que nada lo está usando dentro de la casa. Esas infracciones van sumando y no termina siendo muy diferente a las recomendaciones hacia las empresas en eficiencia. Terminamos siendo parte de un sistema y creernos parte del sistema puede hacer la diferencia. Acaban de mencionar algo muy importante, ahí son las empresas. Acá lo que acabamos de decir son recomendaciones muy simples, pero a veces yo considero que cuando llevamos estas acciones a las empresas tienden a complicarse un poquito más. Y que todas las acciones que dijimos podemos hacer todos desde casa, del simple hecho de lo que mencionaba y no estoy comprando con agua, que si mido la huella de carbono, que me traigan un agua de Estados Unidos, ¿cuál es? Si la lleno directamente desde la canilla y tengo pues desconfianza, confío en un filtro pues y la mantengo filtrada en mi casa o en mi empresa. Pero entonces, hablemos de las empresas, que esas tienden a complicarse tanto en este tema de mitigar riesgos. ¿Cómo creen ustedes que las empresas pueden apoyar en el papel de mitigar el riesgo en los niños? Voy a empezar yo. A ver si voy a dar las ideas, a ver si no me las roban, no mentiras. No, es que llegamos al punto, pues también hace parte de lo que es mi trabajo del día a día y lo que yo sí les puedo decir es que particularmente en los temas ambientales y específicamente en los climáticos,
yo sí creo que las empresas cada vez más están entendiendo, digamos, los riesgos a los que se están enfrentando. Por ejemplo, con el cambio climático, los riesgos asociados a la transición, hasta a toda esta transición que hemos venido hablando, de las nuevas tecnologías, de nuevas regulaciones y todo eso lo que va a implicar para las compañías. Y de alguna manera, cuando uno mira el tema climático desde una perspectiva de riesgos de transición, llega a este tipo de escenarios como los del fenómeno del niño y se hace muchos cuestionamientos alrededor de si es que tengo que acelerar entonces quizá el acceso a ciertas tecnologías que me van a permitir adaptarme mucho más rápido a esos nuevos escenarios. Y luego las compañías, digamos, donde yo siento que hay más retos, pero hay fenómenos como este que estamos viviendo hoy en día ayudan a aterrizar mucho más la problemática. Entonces, hoy hay una invitación a muchas compañías, sobre todo quizás las más grandes que cotizan en bolsa, etcétera, a que hagan análisis de riesgos físicos climáticos para entender cómo condiciones climáticas extremas, como pueden ser sequías o incendios o fuertes lluvias, digamos, todo el tipo de escenarios climáticos extremos a los que nos podemos enfrentar, pues eso cómo puede llegar a afectar la operación de una compañía. Entonces, hay veces cuando se plantean esos análisis de escenarios climáticos, pues se ven como muy a largo plazo, ¿no? Que a 10 años, que a 20 años, que a 30 años. Entonces, de pronto para las empresas también tomar decisiones sobre esos escenarios de tan largo plazo no es fácil. Pero entonces cuando nos enfrentamos a fenómenos como estos, por ejemplo, leía recientemente que si tenemos un fenómeno del niño en el nivel más alto, podríamos estar ya acercándonos a lo que sería el aumento promedio de la temperatura del planeta cerca de los 2 grados centígrados, que es un poco lo que en las COP dicen que es ese escenario muy complejo pues, en el que estaría el mundo. Entonces, quizá el año entrante podríamos empezar a vivir o experimentar un poco qué sería vivir en un planeta donde estemos en una temperatura de más de 2 grados. Entonces, eso como que nos trae lo que es el futuro, nos lo trae el presente, empezamos a experimentar y a vivir de verdad esos riesgos, los empezamos a materializar y posiblemente ahí es cuando el chip de una compañía puede ir cambiando y decir, oiga, no, pero pues esto si me va a pasar en 5, 10, 15, 20 años, pues yo tengo que empezar a prepararme desde ya para poder enfrentar esa realidad. Entonces yo creo que la invitación para las empresas cuando nos enfrentamos a este tipo de fenómenos es pues entender que esto quizás lo que está es adelantándonos o mostrándonos escenarios futuros a los que nos vamos a enfrentar y por esa razón quizás es la mejor oportunidad como para reflexionar y entender cuál es el tipo de ajustes que yo debería hacerle a mi estrategia y particularmente en dos temas asociados a recursos naturales que para muchas empresas son importantes, como lo es el consumo de energía y el consumo del agua que ahorita Juan lo decía, estamos viendo un escenario donde estos recursos, pues ya sabíamos que eran recursos finitos, pero que ahora sí nos están valiendo cada vez más. Y entonces yo otra vez les decía ahorita, pues al final siempre pensamos es con el bolsillo. Entonces, pues ojo porque escenarios en donde el kilovatio está pues disparado, en donde nos empiecen a cobrar más por el agua, porque pues digamos que hay pues hay alguna limitación en el acceso pues al recurso hídrico. Esas son las cosas que pueden a pensar a las empresas y tienen que empezar a actuar mucho más rápido en términos de eficiencia. Ahí Eduardo habla algo muy importante. Yo creo que el fenómeno del niño nos va a dar la oportunidad de experimentar algo que puede llegar a pasar el próximo año. Y hablando en términos de innovación, eso es lo que buscan todas las áreas de innovación, cómo experimentar, cómo hacer MVPs. Entonces, ahí Juan, cómo desde la compañía, teniendo ese panorama claro de que podríamos alcanzar esas altas temperaturas, y por ahí vi una publicación que Eduardo hizo la semana pasada, donde evidentemente la proyección en los aumentos de temperatura es bastante, yo creería, a mí me pareció muy triste cuando lo vi. Lo vi las temperaturas que podríamos alcanzar, no ni siquiera en 5 años, sino en 10 años, me preocupé realmente. Entonces, ¿cómo desde innovación pensamos ya en las compañías, Juan, para mitigar el fenómeno del niño? O sea, aparte pues de las ¿cómo se llama? Tecnologías eficientes, que ya pues muchas están inventadas, como la iluminación LED, por ejemplo, el uso de motores de alta eficiencia en procesos industriales, ¿cierto? Reemplazar motores de inducción por motores de tipo brushless que son mucho más eficientes, ya en procesos industriales se está haciendo. En la industria de la confección, por ejemplo, hay una renovación tecnológica muy alta
porque son motores que pueden estar encendiendo y apagando, no es un motor que tiene que estar encendido todo el tiempo consumiendo una gran cantidad de energía y eso en días de trabajo y en turnos de trabajo representa una cantidad muy importante de energía desperdiciada. Además de eso, las compañías, además de invertir en esas tecnologías, en esos reemplazos de tecnologías por otras más eficientes, pues indudablemente tienen que pensar también en autogeneración e incluso en ciertos campos en ser absolutamente autónomos. Entonces, no solamente generar para contribuir en el consumo, sino que hay ciertas aplicaciones donde se puede ser completamente autónomo, por ejemplo, en iluminación, ¿cierto? En iluminación uno podría generar y almacenar energía suficiente. La tecnología de iluminación cada vez demanda menos energía, por lo que ya es mucho más viable hacerlo, ¿cierto? Y ante un panorama de costos de kilovatio hora muy altos, cada vez es más atractivo, ¿cierto? Con un agravante, y es que en el caso de haber racionamientos fuertes de energía, quienes comienzan las penalizaciones más altas son los grandes consumidores, ¿cierto? Entonces, donde se trata de darle el servicio básico a la población general a expensas de empezar a quitarle energía o agua o lo que sea a los grandes consumidores, ¿cierto? Consumidores industriales, consumidores comerciales. Entonces, eso no solamente va a aliviar el bolsillo, sino que va a permitir la continuidad de las operaciones. Ese es el tipo de tecnologías y de proyectos que las empresas tendrían que estar abordando desde ya o desde mucho antes, pues para anticiparse a efectos de un fenómeno que cada vez va a ser más profundo y más duradero. David, tiene tú que agregar. Te veo No, como mirado dubitativo. No, iba a decir que finalmente, como en todas las crisis, yo soy un convencido que unos lloran y otros venden pañuelos, entonces seguramente todavía no hemos conocido tecnologías o van a aparecer unas aplicaciones que solo se nos van a ocurrir cuando estemos dentro del problema. Y ahí está, yo creo que también hay un tema desde la inteligencia artificial, desde las estrategias de generar pues pequeños productos, incluso con herramientas sin código que van a ayudar en ese momento cuando el problema esté ahí y, y que indudablemente yo creo que el llamado es más a las empresas a esté abierto a cuando eso se le ponga enfrente o cuando alguien vaya a vendérselo y entienda que pues como todo está dado es el momento de experimentarlo, ya están las condiciones para que lo pueda experimentar. Ese es un buen punto. Diferencia, volviendo a retomar al inicio de esta charla, diferencia entre el 2015, 2016 y hoy, pues la inteligencia artificial que, mejor dicho, todavía no sabemos eso hasta dónde va a llegar, pero posiblemente puede brindar demasiadas soluciones ante muchos de estos retos que estamos Es más tener la tratando. apertura a soluciones que no conocíamos, como hace unos años, pues cuando alguien llegó, no sé, con el primer panel o cuando llegaron con los primeros bancos de, de capacitores o cuando llegaron, de pronto Juan, cuando llegaste la primera vez a hablarle a alguien de iluminación y venga, cámbiela. La apertura, yo creo que es un llamado también a cómo enfrentar la crisis, apertura a más información, pero muy bien encausada. Eduardo y Juan José mencionaron algo muy importante y es el tema del bolsillo. Teniendo presente que nuestra matriz energética es 70% hidráulica y es lo que más hemos mencionado, pues sí, yo escucho normalmente a la gente decir, no, es que nuestra matriz energética es mayormente hidráulica, listo, pero entonces vamos a analizar otro punto. Si consideramos que el 13% es gas natural, el 10% es carbón y solo el 7% son energías renovables, vamos a hablar ahora sí un tema de costos. ¿Cómo afecta el fenómeno del niño teniendo en cuenta que vamos a tener sequías, o sea que un 70% ya está en riesgo? Vamos al tema de gas natural y carbón y hemos visto un incremento en los costos también de estos dos eh, combustibles bastante altos, gracias Eduardo. Entonces se nos está juntando todo, se nos está juntando que todo va a aumentar considerablemente. ¿Cómo ven ustedes
que afecta el fenómeno del niño el costo de la energía en Colombia? Yo para preparar esta sesión estaba revisando un estudio que sacó Corfi Colombiana recientemente y el estudio dice que los costos de la energía en Colombia pueden aumentar entre un 50 al 100% el año entrante. Un rango un poquito alto, ahí están pintados los economistas, eso que yo soy economista, pues ya me olvidó cómo se hacían las estimaciones, pero sí me llamó la atención pues que un 50 un 100% y al final pues eso va a tener, como les decía ahorita, un impacto lamentablemente en temas inflacionarios. El país estaba como ya empezando como una curva descendiente de sus presiones inflacionarias y pues habrá que ver qué sucede en el segundo semestre y principios del próximo, a ver si logramos pues bajar esa inflación que está tan alta. Entonces yo sí creo que lamentablemente pues sí todo parece que pues lo que se va a configurar es que por la manera como está estructurada nuestra matriz energética hoy, por el hecho de que, pues, sin dudas tendremos que usar otro tipo de combustibles para poder garantizar que el sistema funcione, pues, para garantizar eso, los precios de la energía, pues, sin dudas van a subir. Y esa creo que es la realidad en el corto plazo y por eso yo creo que retomando las conversaciones que teníamos ahorita, pues muchas veces es cuando ya nos enfrentamos a esos escenarios donde aparecen unos precios de kilovatio que creo que nunca nos hubiéramos imaginado. Yo me acuerdo mucho desde que me metí en el mundo de la energía solar y los renovables hablando con David y no me acuerdo en cuánto arrancó el precio del kilovatio cuando usted y yo empezamos a hablar Valía 350 y pesos. entonces decíamos, no, ¿y será que esto llega a 500 en algún momento? Y por ahí pasamos y después, ¿será que esto va a llegar a 1000? Y ahí estamos al lado. Por ahí vamos. Y entonces yo creo que sí, sin dudas, es un recurso que tenemos épocas de escasez, ante un recurso escaso, pues el precio aumenta y ese es el reto al que nos enfrentamos y por esa razón yo sí creo que las empresas tienen que tomarse muy en serio las conversaciones alrededor de todo lo que les permita ser mucho más eficiente, particularmente en el consumo de energía. Es algo que hoy en día deberían estar tomándose pues muy en serio. Sí, además con un agravante y es que de esa matriz que tenemos, uno dice 70% es hidráulico, pero nuestra capacidad de embalse no es tan alta, ¿cierto? Entonces, hay proyectos que generan mucha energía, pero que prácticamente operan con el caudal a filo de agua, con embalses muy pequeños. Entonces, si hay poca capacidad de embalse, el nivel de los ríos baja, no hay generación. Entonces se agrava aún más, ¿cierto? No es solamente pensar en que el 70% es hidráulico, nuestra dependencia es mucho mayor porque no tenemos otras fuentes que hagan una acumulación eficiente de energía, aparte pues de las térmicas, ¿cierto? Que ahí pues hay energía almacenada en forma de carbón, gas o lo que sea, pues porque tienen los costos y los efectos climáticos pues, que se quieren evitar. O sea que el costo de la energía se va a disparar y eso creo que nadie lo pone en duda. Lo que no se sabe es cuánto, pero que va a subir y va a ser muy sensible el aumento. Incluso hace como un mes, Eduardo, hablábamos de un editorial en el periódico, donde, no sé si recordás, ¿En cuál periódico? creo que era el colombiano, donde era el ministro de Hacienda, si no estoy mal, hablaba de no podemos dar que el país apague Ah, y sí, sí, sí. cueste lo que cueste, vamos El a... nuevo ministro de Hacienda decía que un poco, que yo te lo compartí porque me llamó la atención precisamente cuando pasamos del discurso político ya a un discurso más técnico y era el nuevo ministro de Hacienda, pues en su momento el nuevo ministro de Hacienda diciendo, no, es que aquí tenemos que garantizar es que el país siga funcionando y que la matriz energética responda pues ante estos escenarios. Entonces yo creo que sí, cuando tenemos estas coyunturas complejas es que volvemos a tener las conversaciones quizás ya más técnicas, dejamos a un lado un poco ya el tema más pasional y tenemos que tomar decisiones pues que al final beneficien pues a la mayor cantidad de la población. Incluso si uno se pone a ver qué pasa en otros lados del mundo, por ejemplo en noviembre, diciembre del año pasado, Europa, en la crisis de invierno, en Alemania, por ejemplo, el tema de que la matriz fuera tan renovable era todo un caos. Y pues yo soy un convencido de las renovables, por eso trabajo en esto hace 12 años, pero no puedo caer en el lado de lo romántico y es, pues tendrá
que aparecer nuevamente las plantas térmicas en un porcentaje mayor que lo que hoy tiene, pero también hay un agravante, es que como no hay agua, eso necesita agua para funcionar, entonces empieza como bueno, entonces, ¿cómo vamos a manejar eso? Porque indudablemente desde lo técnico y desde la mirada de país, como una mirada muy global, no podemos dejar apagar el país, entonces, ¿qué va a suceder ahí? Eduardo decía que no saben qué se basan los economistas para plantear esos altos costos de la energía, pero yo quería como recordarle algo. La energía, el último estudio no es tan desactualizado, pero sí es un poquito desactualizado para hoy. De enero del 2022 a enero del 2023, la energía subió un 24%. Es decir, que el otoño se puede duplicar o llegar a un 50% es muy probable, porque si en un escenario sin fenómeno del niño se dieron esos incrementos de energía, es indudable que con fenómeno del niño y con los altos costos de los otros materiales, pues vamos a poder llegar a esos valores. Y Yo me refería a que lo que leí decía entre el 50 y el 100%, entonces que ese rango está, sí, se los adivina rangos de los cualquiera, pues, economistas sí pues el son. 100%. Pero entonces a mí me pasaba igual, yo me acuerdo que yo miraba la factura de energía y 550 pesos y hablaba muchas veces con las personas de que pusieran energía solar y me decían, no, la energía nunca va a valer 1.000 pesos y ya en Tolima vale 1.000 pesos desde el año pasado, ya aquí el estrato 5 y 6 en el Valle de Aburrá están 800 pesos, más el costo de la contribución llegan a 1.000 pesos, muchos en algunos casos. Acá hay algo que considerar y es que cada vez consumimos más energía. En las casas, en pandemia, todo el mundo compró un air fryer, ya vemos recetas con air fryer, entonces el consumo de energía en las casas se aumentó por este electrodoméstico, ya todos queremos tener un carro eléctrico, pues, o por lo menos yo me sueño con un carro eléctrico, acá Eduardo tiene carro eléctrico, entonces el consumo de energía en las casas va aumentando. Vamos y miramos las empresas y el gobierno que nos impulsa al desarrollo económico, cómo vamos a desarrollar la economía de nuestro país. Y para desarrollar la economía, indudablemente hay que aumentar los costos de energía porque aumentamos la producción de los productos. Entonces, ahí hay algo muy importante que ver y es que la energía cada vez va aumentando su valor y el consumo de energía, tanto a nivel residencial como a nivel de industria. Entonces, a mí hay algo que me preocupa y es que en el país, pues, no tenemos las velocidades del viento para llenar de parques eólicos en todas las partes del país, sino que solamente La Guajira cumple con las especificaciones para tener parques eólicos. Ya se habla de que por los problemas que hubo en el desarrollo de Hidroituango no vamos a poder tener licencias ambientales para grandes proyectos hidroeléctricos. Entonces, cuando vamos y miramos todos esos escenarios de aumento de consumo de energía y que los proyectos que podrían desarrollarse para tener más energía disponible, pues tampoco se están dando, ¿cuál es, cómo va a ser la perspectiva de la matriz energética en Colombia? ¿Ustedes qué ven ahí? Y ahorita hablaban de algo muy importante y recuerdo que el antiguo ministro de Minas y Energía, Diego, se me escapa el apellido, Diego Mesa decía pues, que la solución era sistemas de generación distribuida. Y yo no sé si ustedes ahorita estaban atentos a la conversación, pero en varias partes de la conversación David y Juan lo mencionaron, sistemas de generación distribuida. Entonces, viendo todo lo que les acabo de decir de la introducción, yo sí quisiera preguntarles a ustedes cuáles ven que sean las soluciones, porque indudablemente energía vamos a consumir. Ya vimos con este tema de alta inflación que la gente sigue consumiendo. Entonces, el tema que vamos a consumir menos energía, pues yo lo dudo, yo lo pongo en tela de juicio que la gente se ponga a decir vamos a ahorrar, porque cada vez tenemos más electrodomésticos, celular, tablet, computador, air fryer, como lo mencioné. Entonces, el tema de consumo de energía va a ser alto. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo ven ustedes que podamos diversificar la matriz energética? Porque ahí hay un riesgo latente. Bien, pues, Yo veo una gran oportunidad para el mercado financiero. Finalmente, ahorita Eduardo lo decía, hay una parte muy romántica y bonita y la energía termina transformando todo y hasta filosófico nos podríamos poner, pero termina pasando por el lado del bolsillo. Entonces, veo una gran oportunidad
para todo el sector financiero. Hoy hay muchas soluciones para una empresa que quiera ser más eficiente desde el consumo, pocas soluciones para un usuario persona natural. Entonces creo que ahí pueden aparecer incluso fintechs u otras, como no sé si llamarlo tecnologías o innovaciones dentro del sector financiero que de pronto no ha venido evolucionando a ese ritmo. Entonces, concuerdo con José, pero veo lo que decía ahorita. Creo que cuando unos lloran, otros venden pañuelos y ya aparecen un montón de oportunidades, incluso desde el punto de vista financiero. Y desde el punto de vista técnico, pues necesariamente hay que buscar y utilizar tecnologías que permitan que esas fuentes intermitentes, como son las solares y las eólicas, y puedan llevarse a almacenamiento de energía. Hay tecnologías en desarrollo, algunas pues, con distintos niveles de madurez que permiten almacenar esa energía para que sea consumida de manera que a voluntad se puedan encender o apagar los generadores, sea hidrógeno verde, sea estos sistemas de almacenamiento con sal fundida, en fin, hay una cantidad de baterías, que aunque baterías a gran escala todavía no se ve como la mejor solución, pero seguramente será una combinación de ese tipo de soluciones tecnológicas, porque no podemos seguir dependiendo de los fósiles, no podemos seguir dependiendo exclusivamente de agua embalsada, pues, por la disponibilidad, por los problemas ambientales que esto genera. Entonces, finalmente, pues de alguna manera tenemos que llegar a ese punto, al punto en que podamos estas fuentes intermitentes, que en algunos momentos son capaces de generar muchísima energía, pero que esa energía se pierde si no es consumida o almacenada, ojalá en sitio, ¿cierto? Que es la manera más eficiente de hacer uso del recurso. Sí, ahí yo quería mencionar que hay un libro que leí hace unos meses de Santiago Arango, un profe y una persona pues muy metida en los temas de renovables aquí en el país. Y él tiene un libro como de los 6 escenarios de transición energética para el país, muy interesante, un poco pensando precisamente en todas las variables, múltiples variables que se podrían considerar, pues, y obviamente el tema tecnológico, que hay veces pues también se sale un poco como de la capacidad pues de visualizar qué tecnologías van a evolucionar más rápido o menos rápido. Yo siempre pongo el ejemplo del hidrógeno verde, que hasta hace 3 años a mí me hablaban de hidrógeno verde, yo era como, no, no sé qué es eso y no, como que no le paraba bolas porque como que no lo veía como tan práctico, tan viable, y en los últimos 2, 3 años, eso, pues, y todavía le falta mucho, Sí, le falta mucho. pero de todos modos, como que uno ya lo ve como con más sentido y como más probable, pues, que realmente aporte a toda esta transición. Entonces, yo creo que en un país como Colombia, el gobierno anterior hablaba de que al 2030 podíamos tener una matriz donde el 25% de la energía eh, estuviera pues enfocada en energía solar y eólica. Entonces pues el gobierno actual pues de alguna manera también mantiene un escenario similar. Los escenarios que ha sacado la UME también hablan pues de que sobre todo vamos a tener un aumento importante de capacidad alrededor de parques solares pues grandes. Entonces yo creo que hay un montón de escenarios muy interesantes. Pero yo quiero retomar un poco la parte de la conversación que hemos tenido, y otra vez en esta coyuntura actual es muy importante, es todo el tema de la energía distribuida y la eficiencia energética. Y pues yo creo que aquí también nos vincula y nos une esa parte de la conversación, ¿cierto? Y cómo organizaciones como las que ustedes representan, pues de alguna manera están ofreciendo precisamente esas soluciones. Así que voy a ser de entrevistador para que nos hablen de las soluciones que ustedes manejan, y por qué hoy en día pues son alternativas que vale la pena pues como considerar, estudiar y potencialmente implementar. Y me uno a tu mensaje de pues aprovechar también quizá el interés del sector financiero por, digamos, que entregar recursos para proyectos pues que además de que generan eficiencia, pues también generan un impacto ambiental menor, y ahí hay muchas entidades financieras que están, digamos, que promoviendo, incentivando ese tipo de proyectos. Listo, entonces pedo yo. Sí, empieza usted. Eh, Usted es el director comercial, hermano, hágase. no, pues de pronto Juan nos habla un poquito de eficiencia. Entonces, en estos días pues hablaba con alguien precisamente de temas financieros y bueno,
la gente hoy dice, hay un CDT al 14%, entonces eso es muy buena inversión. Pero cuando uno empieza a decir, hoy puedo comprar algo que me va a generar la energía dentro de 25 años, todos los meses, y me va a generar un ahorro, yo pongo el símil de, si hace 3 años algunos de ustedes le hubieran dicho, va a vender la gasolina en los próximos 25 años a 3.000 por el galón, pues me la tiene que pagar toda ya. De pronto alguno muy avesado hubiera dicho, listo, yo quiero eso, y otros han dicho, no, pues cuando la gasolina va a llegar al precio de hoy, 13.000, no sé, no compro galones de gasolina, pero 13.000, 14.000 pesos está hoy. Entonces, termina siendo lo mismo, haciendo de símiles, hoy yo cómo puedo comprar entonces la energía que me va a consumir en los próximos años con una inversión inicial. Entonces, hoy es una gran inversión tener sistemas de autoconsumo. Si entramos en un escenario de racionamiento y de apagones, pues incluso tener energía, cueste lo que me cueste en el buen sentido de la palabra, puede ser una gran inversión. Pues todo se apaga, pero yo tengo mi reserva para suplir necesidades o funciones básicas. Puede ser tener un teléfono o que la nevera no se me apague o tener iluminación. Entonces, desde ese punto de vista, muy viable, y ahorita lo hablábamos, transversal a todos los sectores, casas, universidades, etcétera, etcétera, y todos los sectores productivos, pues está la oportunidad de, venga, yo le bajo estrés al sistema, hago una buena inversión financiera y tengo un producto con una tecnología que ya está probada y que ya podríamos decir, incluso en su curva de crecimiento, ya está en las últimas etapas de mejoramiento. Entonces, me iría por ahí. Hoy un sistema de autoconsumo puede tener un retorno a 3 4 años. Si tenemos un niño muy acelerado, eso va a bajar y hay unos incentivos tributarios. Entonces, casi que vía impuestos yo me puedo volver hasta el 52% del proyecto. Entonces, ahí está como armado todo el muñeco para que sea este el momento de tener energía solar, por ejemplo, y hacer el aporte incluso a yo como llego a ese 25% más rápido de la matriz. Y Juan, desde eficiencia, Qué pena ahí yo los interrumpo antes de que Juan termine. David dijo algo muy importante ahí, hablaba de rentabilidades. Y yo ya he visto que en dos preguntas ha hablado mucho de la parte económica. La mayoría conocen pues, los beneficios tributarios que tienen los sistemas de energía solar. Descontarse el 50% del valor de la inversión en la renta líquida hasta en 15 años y la posibilidad de tener una depreciación acelerada a 3 o 5 años. Digamos que ya la mayoría de colombianos que ha escuchado energía solar conoce esto, pero yo he visto también esa necesidad de los colombianos de poner su plata a rentar. ¿Has calculado esa rentabilidad efectiva anual de cuánto es de poner un sistema de energía solar, David? Antes de que Juan ahí nos dé la respuesta de él. incluso ahorita lo hablaba con el financiero de Celsa, porque entre los números no me cuadraba algo y es, bueno, yo ahí hoy productos financieros, yo hago la inversión a deuda, todos los años me sobra plata, ¿cómo calculo entonces, por ejemplo, la rentabilidad de un proyecto de esos? Y él me decía, es que no hay forma, porque yo nunca saqué plata de mi bolsillo, pues sí me están dando plata, entonces desde ahí es muy rentable. Pero si uno lo compara, por ejemplo, con un CDT, que era el ejemplo que ponía ahorita, la diferencia es que no hay un mercado secundario. Yo el CDT, si no quiero esperar a que se venza, puedo ir a vendérselo a alguien. Vender unos paneles, pues si no vendo la casa, casi que bajarlos para vendérselo a alguien, puede que sea una tarea pues que tome tiempo. De pronto ahí aparezca un mercado de secundarios en el futuro, pero pues es una tarea que tome tiempo. Entonces podrían haber tasas del 16, 17%, pero sostenidas en 25 años. Entonces también tenemos que cambiar un poquito la mentalidad del corto plazo. De pronto por eso no hemos encontrado tampoco soluciones al calentamiento global o al fenómeno del niño, porque 7 años, eso es muy lejos, pero ya hoy vemos que igual el tiempo pasa y siempre en esos 7 años van a llegar y cada vez pues el tiempo pasa más rápido. Entonces, si lo pensamos en largo plazo, si hoy hay gente diciendo, uy, qué bueno un CDT de 2 años al 14-15%, imagínate qué bueno un CDT de 25 años al 17%. Entonces, desde ahí vendría pues la invitación también de, hay que echar números y a veces los números muestran unas cosas que incluso pueden ser mejores porque nadie puede predecir en qué momento la energía va a subir de la manera que ha subido ahora. Gracias, David. Ahora sí, Juan.
desde el punto de vista de eficiencia en el consumo, pues uno de los ejemplos pues, que más utilizamos es en la iluminación LED, no solamente porque intrínsecamente es en general más eficiente que otras fuentes convencionales de iluminación, sino porque además las soluciones se pueden customizar a un nivel muy detallado, hasta el punto en que en proyectos, en grandes proyectos de iluminación vial, proyectos de grandes superficies y demás, es posible aplicar metodologías de evaluación donde se incluya realmente el valor de la energía, ¿cierto? Que en muchos casos no se incluye o no se hace un ejercicio juicioso o no es uno de los criterios principales para la toma de decisión. Entonces, en general, un proyecto bien hecho, con iluminación eficiente, bien adaptada al tipo de proyecto que se va a ejecutar, puede que cueste un poco más que una solución genérica, pero al final cada vatio que se ahorre en energía tiene un multiplicador grandísimo por el número de años que va a operar y por la cantidad de unidades que se van a instalar. Entonces, muchas veces el coste de la inversión casi que se vuelve irrelevante comparado contra el costo de la energía que va a consumir el proyecto, ¿cierto? Y son proyectos, en el caso de iluminación pública, de iluminación vial, pues eso va a estar encendido 12 horas al día, 365 días al año. O sea que se sabe con certeza cuánto va a ser el consumo, no es algo que se enciende y se apague a voluntad, ¿cierto? Se pueden hacer otras cosas mucho más sofisticadas, de hecho, pues hacemos. La legislación todavía no es muy flexible al respecto, pero es modular la luz en función del tráfico, de la hora del día, en fin. Entonces, eso también podría tener un impacto importante en los consumos, ¿cierto? Y algo que suena un poquito contradictorio, que es el hecho de la movilidad eléctrica. Pues uno dice, ok, pero si el problema va a ser de las tarifas de energía, entonces, ¿por qué fomentar la movilidad eléctrica? Pues por dos motivos. Una, que puede, si se hace bien hecha, puede atacar de raíz uno de los problemas de, de los gases de invernadero, ¿cierto? Entonces, pues estamos atacando de raíz el problema. Y el otro es que se liberan hidrocarburos para usos más eficientes, usos donde no tienen reemplazo, ¿cierto? Entonces, pues hay cierto tipo de uso industrial que por el momento no tienen un reemplazo sencillo. Y obviamente, en general, en una planta térmica se puede controlar mejor la emisión, se pueden alcanzar eficiencias mucho más altas en esa planta eléctrica que tratando de regular y de controlar las emisiones de 1000 vehículos o la eficiencia de 1000 vehículos que están por ahí rodando, quemando combustibles que tienen un valor de distribución mucho mayor. Entonces, pues esos son dos frentes en los que estamos trabajando, tratando de mejorar las facilidades en infraestructura de carga de movilidad eléctrica, ¿cierto? Cargadores de distintos tipos y de distintas gamas, y los proyectos de eficiencia en iluminación, pues que van desde iluminación solar hasta la iluminación pública convencional, pero tratando de tener unos niveles de eficiencia muy altos. Muchas gracias, Juan. Acá hay algo muy importante y es qué conclusiones sacamos de esta conversación. Realmente hemos tocado varios puntos y quisiera empezar. Realmente podemos complicarnos tanto como nosotros lo elegimos, pero hay varias conclusiones comenzando desde lo simple y es que desde nuestros hogares podemos apoyar a disminuir los riesgos que representa el fenómeno del niño. Lo decíamos ahorita, cómo miramos qué consumimos en nuestro día a día y miramos cómo ser más eficientes. Ahorita hablamos mucho de eficiencia y eficiencia siempre se lo exigimos a las empresas, pero nunca nos lo exigimos nosotros a nivel residencial o al nivel de nuestros hogares. Yo recuerdo mucho cuando mi abuela estaba viva, que yo llegaba a la casa ella a visitarla y llegaba era apagando luces, porque le encantaba tener toda su casa iluminada y ella no estaba pensando en cuánto le valía realmente. Y realmente yo lo pagaba no tanto por lo que valiera, sino porque sabía que eso realmente lo que hace es apoyar
a que consumamos más energía, y aumentar el consumo de energía aumenta perjudicialmente pues el tema de gases de efecto invernadero, porque como lo mencionamos ahorita, parte de nuestra matriz energética todavía tiene un componente fósil. Entonces, pequeñas acciones en las casas como compartir el carro para ir al trabajo. La mayoría vivimos en propiedad horizontal y seguramente en esos 1.200, 500 vecinos que tenga, seguramente va a haber alguno que vaya a un lugar cercano a donde trabajamos cada uno. Entonces, ¿cómo empezamos a compartir el vehículo? ¿Cómo empezamos a consumir de forma consciente? ¿Cómo apagamos los bombillos? Lo que decía David me encantó, cómo desconectamos el wifi, pues dormimos, póngale mínimo 5 horas, pues los que tengan dificultades para dormir. Como en esas 5 horas me ahorro esos kilovatios, que David decía son 3 kilovatios, pero son 3 kilovatios de él. Si sumamos en una unidad residencial, pongamos solo una, 3 kilovatios por 1.000 unidades de vivienda, ya tenemos una diferencia en la matriz energética. Entonces, cómo desde los hogares aportamos a eso, cómo en las empresas también vamos ayudando a disminuir esos consumos de energía. Entonces, las conclusiones, yo creo que hay que sacarlas. Tuvimos una conversación muy interesante. Yo estoy fascinado acá, pues me podría quedar hablando otras 3 horas con estos tres genios que para mí, cada vez que tengo la oportunidad de hablar con ellos, me enriquezco y aprendo muchas cosas. Entonces, yo sí quisiera preguntarles a ustedes cómo simplificamos eso que hablamos hoy y qué conclusiones le podríamos dar a las personas que están escuchando. Y mientras ellos dan las conclusiones, le agradecería al equipo que está detrás que me vaya filtrando esas preguntas para irlas haciendo a las personas que están aquí sentadas acompañándome, David, Juan José y Eduardo. Y si hay alguna para mí, pues también la responderé. Eh, ¿Qué conclusiones entonces podemos darle a las personas que nos están observando hoy? Y ojalá compartamos este video muchas veces o fragmentos de este video. Y si solo comparten las conclusiones, que se enriquezcan de todo lo que hablamos aquí. Eduardo, yo creo que le gusta mucho empezar, entonces hágale. Ah, bueno, Juan. Es posible que muchos de las personas que están viendo esta transmisión, incluso los presentes, no les haya tocado o no recuerdan los efectos de un racionamiento eléctrico. Porque para bien o para mal, pues eso ha mejorado. Incluso los cortes de agua antes eran muy frecuentes, muchísimo. Yo recuerdo en mi niñez cortes de agua prolongados en los que uno no podía ir al colegio, lo mandaban una semana para la casa porque no había agua, ¿cierto? Energía, eso que nos tocó pues en la época del racionamiento. Y la gente no es consciente del nivel de dependencia que tiene actualmente de la energía. Un ejemplo muy simple, las comunicaciones. En aquella época, pues el medio de comunicación básico, no todos los hogares lo tenían, pero digamos que la forma en que yo me comunicaba con mi familia, los demás, era a través del teléfono, un teléfono fijo. Los teléfonos estaban todos alimentados desde una central telefónica. Las centrales telefónicas tenían autonomía, eran propias. Entonces no importa que no hubiera energía, el teléfono siempre funcionaba, siempre. O sea, por grave que estuviera el tema de racionamiento, los teléfonos todos estaban operando, los teléfonos públicos, los teléfonos en las casas, y eso ya no existe. O sea, ya no hay ese tipo de tecnología, prácticamente la recogieron toda. Todos ahora dependemos de un celular. Pensemos en no tener energía para cargar el celular, ¿cierto? Que es una cosa que damos por hecha. Nunca nos preocupamos por eso, ¿cierto? Sufrimos porque no tenemos el cargador a la mano, porque no tenemos dónde conectarlo de pronto en algún momento. Pero pensar en que no hay energía suficiente, no hay energía, yo voy y conecto, así está en mi casa, así está en la oficina y no hay energía para cargarlo. Entonces, el nivel de dependencia que tenemos ahora es muchísimo mayor. Y como personas, como individuos, estamos peor preparados que antes, porque muchos no lo han experimentado. Entonces hay que hacer un ejercicio de conciencia y pensar en que si no hacemos acciones individuales y colectivas que sean eficientes, vamos a enfrentar de nuevo un problema de estos, con personas menos preparadas para enfrentarlo, con necesidades muy diferentes a las que teníamos en aquella época. Mi conclusión, finalmente, y la decía ahorita, es
pensemos cada uno desde nuestro actuar individual, sintiéndonos parte de un gran sistema, cómo le bajamos el estrés al mismo. Entonces, no solo termina siendo energía, por ejemplo, lo que Juan acaba de contar del agua para mí es quizás desde el privilegio todo un descubrimiento. ¿No? Nunca imaginé que eso hubiera existido. Entonces, como desde todos los niveles me preparo para bajarle estrés al sistema, sería como mi conclusión pues, sobre el tema, cómo lo logramos. Y hay también una invitación como emprendedor a mirar las soluciones que hoy emprendedores tienen. Hay aplicaciones para compartir el carro así yo no conozco a mis vecinos. Hay aplicaciones para comprar la comida que está más cerquita en la producción de pues, de donde yo vivo. Y hay, y así pues, hay un montón, obviamente uno no las conoce todas, pero entonces también en pensar a buscar eso que se produce en nuestra ciudad o en nuestro país y que finalmente termina entonces convirtiéndose en un círculo virtuoso alrededor de desarrollo económico, mejor aprovechamiento de los recursos y que termina, pues se podría trasladar a no hay cortes o no nos afectamos tanto por el fenómeno del niño. Muy bien. Yo dejaría este mensaje, miren, todo parece indicar, pues acabamos de terminar el mes más caluroso en la historia de la humanidad, julio, que incluyó varios días que fueron los días más calurosos en la historia desde que se tiene medida de registro de temperatura. Entonces, todo parece indicar que este fenómeno del niño que ya estamos viviendo es una ventana al futuro. O sea, si las emisiones de gases de efecto invernadero siguen en el, digamos, en el nivel que hoy tienen, que lamentablemente hoy lo hemos conversado, pareciera que es muy complejo que podamos tener una reducción considerable de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo al menos para lo que resta de esta década. Entonces, este fenómeno del niño, reitero, es una ventana al futuro de lo que puede llegar a ser nuestra vida en nuestro territorio con unos aumentos pues de la temperatura promedio del planeta. Entonces, a lo mejor es una oportunidad como para que reflexionemos y nos preparemos. Oiga, como este es el mundo en el que vamos a estar viviendo en los próximos 5, 10, 15 años, pues entonces invirtamos en eficiencia energética, invirtamos en renovables, apostémosle a la movilidad eléctrica, obviamente garanticemos la seguridad energética del país, seamos eficientes en el consumo de aguas, pensemos siempre en ser, digamos que en educar y en entender la importancia del uso eficiente de los recursos naturales, porque si estamos ante esa ventana del futuro, pues entonces reflexionemos para que lleguemos mejor preparados pues ante ese escenario que todo pareciera indicar que es el escenario al que nos vamos a enfrentar. Entonces yo creo que sí estamos ante una gran oportunidad para entender que este fenómeno del niño nos debería servir para prepararnos frente a los retos pues climáticos que vamos a tener como país en los próximos años. Me acuerdo mucho una imagen en la pandemia que decía, es que ahorre por si algo pasa, y este era algo que tenía que pasar, entonces casi que es como el mismo mensaje, pero ya no es ahorre, sino invierta por si algo pasa, pero ve aquí le doy una pequeña muestra Sí. de qué podría pasar. Está bueno, ahorita decías el ejemplo, estás muy exagerado, pues no sé cuándo la gasolina de David es que 3.000 pesos, yo no sé hace cuántos años estaba la No, gasolina para a hace 3 años valía pesos, 7.000, ¿no? pero 3.000. Yo me acuerdo que lo más barato que yo pagué, Ah, no, no, 8.500, el tres símil que mil yo sí. hacía es porque hoy un kilovatio, cuando yo miro en el tiempo cuánto me va a generar esa planta versus lo que voy a invertir, me está saliendo como en 300 pesos. Entonces, No, por eso hacía el símil de que antes la gasolina valía 8.000, y a pues la eso hubiera voy, podido comprar a 3.000. te estaba molestando con los 3.000 pesos, pero yo sí soy un convencido porque lo he vivido en estos años, sobre todo pues como usuario de un sistema de energía solar, pues te compro ya, o sea, estoy seguro que el precio del kilovatio en los próximos 5, 10, 15 años va a seguir aumentando y todo lo que podamos hacer para de alguna manera como prepararnos y reducir el riesgo al que yo me expongo, por ejemplo, como usuario, ya sea residencial o comercial, pues o empresarial, ante eso, yo sí creo que hoy estamos en un escenario donde todo pareciera indicar que las proyecciones de aumento del precio, lo que decías ahorita, si aumentó 25% en un escenario donde todavía no estábamos ante un fenómeno del niño, pues entonces imagínense cuánto puede aumentar el próximo año. Pero otra vez, sí, la reflexión que hacía ahorita, si este fenómeno del niño es la ventana al futuro que podemos tener en 5, 10, 15 años, entonces vuelve y haga la conexión en dónde va a estar el precio de la energía. Entonces, creo que es una gran oportunidad hacer esa apuesta
en estos próximos meses. Finalmente, pues, invitarlos a informarse y informar a las personas que los rodean, a las personas que quieren, a sus amigos, compañeros de trabajo, familia. Y una gran forma de informarlos es compartiéndoles este video. La magia hoy de todo esto es que acá estamos en un en vivo, pero va a quedar el video en el acceso para que todos a través de YouTube puedan acceder a él e informarse. Como les mencionábamos ahorita, entre 2 y 7 años sabemos que se va a volver a repetir un fenómeno del niño y seguramente muchas cosas de las que hablamos hoy nos van a servir para este año o el próximo que tenemos el fenómeno del niño encima o para el próximo que llegue en 2 o 7 años, pues ojalá se demore 7 años y nos alcancemos a preparar nuevamente. Entonces, les agradecería si comparten este video y ya pues voy a hacerle las preguntas que nos fueron mandando las personas que nos están viendo. No dijeron a quién preguntarle especialmente, entonces me dieron la fortuna de yo poder elegir. No crean que lo estoy haciendo por quién aprecio más o quién aprecio menos, porque a todos los aprecio igual. Entonces, preguntarle a Eduardo. Ah, sí, me la gané yo. Si ve que me aprecias más. ¿Consideras que las medidas que está tomando el gobierno para mitigar los efectos del fenómeno del niño son suficientes? No, la más difícil de todas. Vamos a ver, yo creo que por ahora está por verse. Es que todo pareciera indicar que o sea, el fenómeno va a ser más complejo posiblemente en los próximos meses y como hemos hablado en el 2024. Entonces, cuando nos enfrentemos a un posible racionamiento, yo creo que ahí sí va a ser muy importante ver qué medidas adicionales puede tomar el gobierno para que no caigamos en el racionamiento, sino más bien de pronto en hacer un uso eficiente de la energía que nos evite caer ahí. Y lo otro, otra vez volviendo a la experiencia del 2015-2016, pues que también nos juegue a favor factores pues que hoy son difíciles de pronosticar, pues que no vayamos a tener una falla en alguna central térmica que obviamente van a ser claves para lo que se viene en próximos meses para el país. Entonces, esperemos pues que también ahí las cosas salgan bien. Pero yo creo que el reto para el gobierno va a ser en los próximos meses. O sea, digamos que la infraestructura energética que tenemos es la que tenemos y es un gobierno que lleva un año, entonces pretender que haga transformaciones estructurales en la matriz energética del país, pues pues no es realista, pero cómo maneje los retos que vamos a tener en los próximos meses, creo que sí es muy importante y desde un tema de, como hemos hablado, de educar, de quitarle pues el sesgo político y de polarización, sino dar un mensaje claro frente a la problemática que tenemos, al reto que tenemos y cómo una de las mejores formas de abordarlo es a través pues, del uso eficiente del recurso, en este caso energético, y el agua también. Fue fácil, ¿Sí? fácil la respuesta. David, ¿cuáles son los retos para implementar las soluciones energéticas renovables? Pues retos, yo creo que no han cambiado, o sea, cambia como el, el medio en el que uno se mueve, pero el reto sigue siendo lo mismo y parte de las voluntades. En estos días escuchaba algo de uno no debería estar como expectante a algo, sino que debería ponerse a la altura de algo. Y entonces ahí cuando decir reto es, venga, no me pongo expectante y es una invitación a las empresas y a los hogares, no me pongo expectante a qué podría pasar o qué podría hacer el gobierno o qué podrían hacer los otros, y no me pongo a la altura del problema y le doy cara y lo puedo mirar a los ojos. Entonces, yo creo que los retos no van a cambiar, los retos vienen desde la voluntad. eh, que las empresas se decidan a hacer inversiones entendiendo que el mundo cambió y que ahora hay que consumir de otra manera, que el gobierno pues no elimine algunas exenciones que hacen que los proyectos sean más viables para las empresas, porque también finalmente nosotros, como ahorita lo decía Juan, nos acostumbramos a que la energía estaba ahí. Y cuando yo le digo a una empresa, invierta en esto, que es algo que usted siempre ha tenido ahí, versus lo que usted hace en su día a día de producir lámparas, por ejemplo, para el caso de Celsa o eh, para Nutresa, no produzca alimentos, sino venga, invierta plata en energía o invierta plata en agua o etcétera, de todos los problemas que hemos hablado, pues esas exenciones muchas veces ayudan a que se acelere pues o se mantenga por lo menos
la intención de hacerlo. Y por último, yo creo que hay un reto muy importante y es, lo hemos mencionado varias veces, y pasa un lado por lo romántico y otro lado que el romanticismo no se vuelva polarización. No hay soluciones buenas o soluciones malas desde el punto de vista técnico, solo hay soluciones. Entonces, escoger soluciones que sean adecuadas al momento que se necesita. Juan, ¿cuáles son los riesgos de no tomar precauciones? Los riesgos, pues el riesgo más evidente es enfrentar cortes de energía, eh, tanto los cortes programados, que son fatales, pero que permiten algún tipo de planeación, como los cortes que ya son debidos a la sobrecarga del sistema, por lo que se ha visto muchas veces pues en Colombia se ha visto no tanto como en otros vecinos, donde el sistema se ha visto sometido a un estrés tal que se sale de regulación, empiezan a salir subestaciones, a salir generadores, y recuperarse de ese tipo de eventos es muy costoso, se causan daños y interrumpen la vida cotidiana de una forma mucho peor, ¿cierto? Pues, es distinto uno saber que a tal hora no va a tener energía y poderse programar en su hogar o en una empresa a que el corte se presente de manera súbita, y ese es el peor escenario. El peor escenario es que se salga de control. Y esas medidas son medidas duras porque pues tienen un costo económico, político, social, y a veces la gente no quiere asumir, no quiere pagar ese costo. Hay que pagar. Es cierto. Eso conecta con la pregunta que nos mandaron aquí. ¿Cómo está afectando el fenómeno del niño a la economía colombiana? Acá, pues, Eduardo es economista, dice que no ejerce hace mucho tiempo la economía y David habló ahí de economía en algún momento de la conversación. Ahí los dejo para que uno de los dos elija quién responder esa pregunta o si los dos quieren aportar algo. Para preparar esta conversación que tenemos hoy, pues sí estuve leyendo un poquito, entonces recordando, pues de la parte económica, pues sobre todo, así que me voy a aventurar. Eh, de lo que leí, hay una estimación desde el Ministerio de Hacienda y desde Fedesarrollo que habla de que el país podría perder más o menos un 0,6% del PIB el año entrante por culpa pues, de un escenario, pues, digamos, de fenómeno del niño muy complejo, sobre todo pues, en términos de pérdida de productividad, pues si tenemos apagones súbitos o cosas de esas. Entonces, digamos que eso está estimado. De lo que he leído, salimos más o menos mejor librados que nuestros vecinos. Hablaban de casi el 2% en Perú de pérdida del PIB, más o menos 1,5 en Ecuador. Entonces, digamos que ahí podríamos manejarlo de la mejor manera, pues de mejor manera, pero pues obviamente, a ver, recordemos que el crecimiento del país, pues este año no va a ser el mejor. Entonces imagínense un país que está ralentizando su crecimiento económico y que el año entrante tengamos este factor también que pueda ralentizar aún más el crecimiento económico, pues no es bueno para ninguno de los colombianos. Entonces ahí tenemos ese reto. Pero a mí el que más me preocupa en términos de impacto económico es que este fenómeno del niño no nos permita eh, bajar la inflación. O sea, apenas la estamos, yo lo mencioné ahorita, apenas estamos empezando a ver como que la inflación está bajando, y si estamos en un escenario donde se nos sube el precio de la energía un 50 o un 100% y donde ciertos alimentos, porque en Colombia lo vimos en los últimos años, el aumento de los alimentos, del precio de los alimentos pega demasiado en la inflación. Entonces, si tenemos escenarios de que ciertos productos no lleguen y que se aumente pues, el precio en la canasta familiar, yo creo que eso sí sería pues, muy complejo porque lo hemos vivido en los últimos años. No hay nada que impacte más a la población, sobre todo de países como los nuestros, que una inflación muy alta. O sea, eso pega demasiado duro en la calidad de vida de la gente. Entonces, yo creo que hoy en día, en términos de impactos económicos, es hacerle mucho seguimiento a ver cómo el fenómeno del niño puede o no permitir que la inflación del país se estabilice y pueda ir. Gracias, Eduardo. Y finalmente, pues ahí... Se me salió el economista ahí en toda Ah, pero
Algo hay todavía. Sí también le dejo la opción de elegir a David o a Juan, quien quiera responder esta pregunta, y es ¿cómo pueden las empresas privadas reducir su impacto ambiental y contribuir a la mitigación del fenómeno del niño? Eh, pues creo que de las maneras en que hemos hablado es estudiar su situación particular, ¿cierto? Como dijiste ahorita, no sentarse a esperar a ver quién viene y me resuelve el asunto, el problema. Viene un problema, mírelo si quiere solamente como un problema de costos o mírelo como una oportunidad, y revise qué puede hacer, ¿cierto? Finalmente, cualquier optimización que haga en el consumo de recursos se va a ver reflejado en los estados financieros de la empresa. Es tan sencillo como eso. Entonces, tengo un techo que puedo utilizar para generar parte de mi consumo. Échele números y hágalo. O sea, las cuentas dan, en este momento las cuentas dan. Puedo hacer algo en eficiencia de consumo, colocando sensores de ocupación en ciertos sitios, programando, si tengo aires acondicionados, programando los topes para que no, hombre, el día es caliente, pues nos vamos a dar cuenta dentro del edificio que el día que está haciendo calor. O sea, no es razonable pretender que afuera esté a 40 grados y yo aquí adentro esté a 20. Después, bueno, no vamos a estar a 20, vamos a estar a 28. 25, ¿cierto? Y quítese el saco y remánguese la camisa, pero hay muchas cosas que se pueden hacer, algunas requieren inversión, otras son cuestión solamente de voluntad. Pero pues soluciones hay y todas le apuntan a lo mismo, a disminuir costos y a disminuir los riesgos que estamos enfrentando en este momento. Muchas gracias, Juan. Finalmente agradecerle a David, a Juan José y a Eduardo por este espacio. Si ustedes como yo quedé con ganas de irme a leer, a investigar, a buscar cómo puedo a nivel personal ayudar a mitigar desde la empresa, como yo siempre he dicho que la mejor forma de liderar es desde el ejemplo. ¿Cómo empiezo a darle ejemplo a las personas que trabajan conmigo para ayudar a mitigar este fenómeno del niño, pues que ya lo tenemos encima, pero que indudablemente va a ser mucho más retador en 2024? Entonces, agradecerles por esa apertura que han tenido para la conversación, por toda la información que nos han dado, yo creo que ha sido muy valiosa. Agradecerle a Celsa por el espacio que nos dio hoy de estar aquí grabando en estas instalaciones tan bonitas, y afortunadamente pues no estamos sufriendo tanto el calor que están sufriendo en el Valle de Aburrá, porque estamos desde Guarne y parece que tuviéramos aire acondicionado. Y finalmente agradecerle mucho a Carolina Arias, porque gracias a ella hoy nos están viendo, nos están escuchando perfectamente y podemos llevar toda esta conversación a cualquier parte de Colombia y del mundo. Entonces, hasta una próxima oportunidad. Les agradezco mucho por haber estado conectados. Las preguntas que no alcanzamos a responder acá con nuestros expertos, vamos a ver si logramos contestarlas ahí por medio del chat, o si no, pues los invitamos a que se contacten con nosotros, ya sea con Darwin Energía, con Beagle Group o con Celsa. Siempre vamos a estar disponibles para resolver cualquier inquietud que tengan y para apoyarlos a construir juntos un plan para mitigar el fenómeno del niño. Muchas gracias por el espacio y hasta una próxima oportunidad.